A 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Voy a leer desde el versículo 4 a 11. 1 Corintios 12. Esto es la palabra de Dios. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos guía a toda verdad. Gracias por los apóstoles, los profetas que tú guiaste, Señor, inspiraste para que ellos podían ser llevados para escribir, Señor, todo lo que tenemos delante de nosotros. Hoy en día, la palabra de Dios que es útil, Señor, y para enseñarnos, redarguir, corregir, instruir en justicia, para prepararnos para toda buena obra. Y ahora pedimos, Señor, que nos enseñas por medio de tu palabra. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues seguimos nuestro estudio de los dones espirituales en capítulo 12. Y hoy en versículo 9, que dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y la semana pasada vimos el don de fe. El don de fe. Y comenzamos y vimos que es un don permanente, un don que existe hoy en la iglesia y que hay muchos que tienen este don. Y es para provecho de la iglesia, es para edificación de la iglesia. Y también la semana pasada comenzamos a ver algo acerca del don de sanidad. Y hoy vamos a terminar ese don. Y hay algo que vimos de todos los dones al principio de nuestro estudio de los dones espirituales, es que decimos que estos dones caen en dos categorías. Nosotros los clasificamos en dos categorías. Hay dones permanentes. Dones permanentes los que aún todavía están en operación hoy en día en la iglesia. Son dones dados por el Espíritu Santo a la iglesia desde su nacimiento en día de Pentecostés. Dones que Dios da a los creyentes en la iglesia con el propósito de edificación, para provecho de la iglesia, y todavía existen hoy en día. Así como vimos en Efesios 4:16, así es como Cristo edifica la iglesia, cada uno haciendo su parte. Pero también vimos en otra categoría, hay dones que eran temporales. Estos son dones sobrenaturales, podemos decir, que Dios dio al cuerpo, a su iglesia, por un tiempo específico. Y con un propósito específico. Tenían el propósito, estos dones temporales, milagrosos, de confirmar el mensaje que estaba siendo predicado, que ese mensaje era de Dios. Y aún también para confirmar que el ministerio del ministro era de Dios. Era un don de confirmación
de confirmación esta nueva revelación, nuevo mensaje que estaban recibiendo. Don temporal decimos porque cuando ya la escritura se completó, ya no hay necesidad de confirmarlo porque la misma escritura confirme el mensaje que uno da. So aquí en estos versículos 8 a 10 hay una lista de 9 dones, de versículo 8 a 10. Hay 4 dones que nosotros consideramos, o yo no sé que si ustedes también consideran temporales. Porque muchos creen que el don de profecía era temporal. Yo no. So vamos a mirar eso cuando llegamos ahí. Pero hay 4 dones que yo considero dones temporales. Don de sanidades, don de milagros, de lenguas y de interpretación de lenguas. Esos son los dones que están aquí, en estos versículos 8 a 10. Y comenzamos nosotros a considerar el don de sanidad la semana pasada. El primer don que nosotros estamos viendo, que es un don temporal. Don, o dice aquí, dones de sanidades en lo plural. Ahora, ¿qué es el don de sanidad? ¿Qué es el don de sanidad? Vimos que hay mucho engaño hoy en día en cuanto a este don. Queremos aclarar poco hoy en día qué es ese don de sanidad. Pues es una habilidad, una manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios en la persona que tiene este don para milagrosamente sanar enfermedades de todo tipo. ¿Ok? Hasta, y escuchan esto, la muerte. Y vamos a ver eso ahorita. Es el don que es el poder de Dios que vence la obra del pecado en el cuerpo. Y específicamente en la área de la sanidad. En la área de la sanidad. Este don de sanidad no existe hoy en día. Aunque muchas iglesias dicen que sí, no existe cuando vemos lo que es el don de sanidad. Es un don milagroso dado por el Espíritu para confirmar la nueva revelación que es el Nuevo Testamento. Cuando ya fue escrito el Nuevo Testamento, los dones temporales milagrosos ya no tienen necesidad, ya no tienen función y ya no pertenecen a la vida de la iglesia. La pregunta que uno me dijo es ¿por qué fueron necesarios los milagros y las sanidades? Vamos a comenzar a mirar los milagros, lo que sigue en estos dones. Y dicen, ¿a poco Dios tenía que hacer eso para que crean este mensaje de Jesús? ¿Por qué necesitaba milagros? ¿Por qué sanidades? ¿Por qué lenguas? Y la cosa es, uno tiene que entenderlo por el perspectivo del judío. Es que este era un mensaje entregado, predicado por los apóstoles, que era un shock, era un golpe para los judíos. Ellos los apóstoles vienen predicando, ustedes han matado a vuestro Mesías. Imagínate eso a los judíos. Uno no puede imaginar el impacto de ese mensaje en Jerusalén. Dicen, ustedes han sido, por su incredulidad, han sido los judíos desgajados, endurecidos, y Dios está llamando un pueblo entre los gentiles. Imagínate. Dios ha puesto a Israel a un lado y ahora está llamando un pueblo de entre los gentiles. Pablo dice en Romanos 9, versículo 24, dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, hablando de los apóstoles,
Dice, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré mi pueblo al que no era mi pueblo, y a la que no amaba, amada, perdón. Y en lugar de donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, ay, serán llamados hijos de Dios viviente. Cuando dice, ay, serán llamados, ay, serán escogidos, ay, serán considerados hijos de Dios entre los gentiles. También Isaías clamaba tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor los ejércitos nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Dice que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como las obras de la ley, pues tropecieron en la piedra de tropiezo, que era Cristo Jesús. Wow, uno no puede imaginar la drama de este mensaje. Les sacudió a los judíos. Esto era completamente algo que ellos no podían entender, mucho menos de creer. Pero sí respondían al mensaje. En Hechos capítulo 2, después del primer mensaje del apóstol Pedro, después del nacimiento de la iglesia, en versículo 36, dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hay muestra que ellos sí respondieron al mensaje. ¿Por qué? Porque en versículo 22 dice que Jesús fue aprobado entre vosotros con maravillas, prodigios y señales. Este mensaje, ellos dijeron, ¿qué hacemos? Matamos a nuestro Mesías. Y Pedro dice, arrepentíos y bautizo. Pero otros respondían en otra manera. Furiosos, los arrestaban, los azotaban, aún los mataban a los que tenían este mensaje. Y los líderes gritaban, han llenado Jerusalén con esta doctrina, no puede seguir. Es que el golpe de este mensaje era tan tremendo que Dios tenía que acompañar la verdad del mensaje con milagros y sanidades. O nunca hubiera creído que esto es de Dios. Pero como vino con estos tremendos señales y sanidades, tremendos milagros, 3,000 fueron salvos el primer día. Ya para capítulo 4 de Hechos, 5,000 varones. Eso no está contando las mujeres y los jóvenes que 5,000. En oír que mataron a su Mesías era un shock para ellos. Y este mensaje inicia un nuevo tiempo para ellos. Y Dios lo confirma con sanidades, con milagros. Y para que ellos podían entender esta nueva verdad.
que era misterio en el Antiguo Testamento. Ahora, si este don, y es la don de milagros y sanidades, estamos enfocando hoy en sanidades. Si este don fue temporal, siguiente pregunta es, ¿quién tenía este don aparte de Cristo? ¿Quién tenía este don de sanidad en el Nuevo Testamento? Pues para ver eso vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Capítulo 9 de Lucas, versículo 1. Habiendo reunido los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios. Okay. Aquí el Señor está impartiendo a sus discípulos este don de poder. Aquí dice que le dio el poder y autoridad sobre los demonios. Eso es don de milagros. Okay. Don de milagros. Luego dice aquí, y para sanar enfermedades. ¿Quién les dio los dones? A los 12. A los 12. Cristo dio a sus 12 discípulos el poder sobre enfermedades para sanar enfermedades. Él les dio ese poder. ¿Era diferente del de Cristo? No. El don es constante. Cristo, en la misma manera que lo hacía en los evangelios, así lo hacían los apóstoles. Increíble. Mira versículo 2. Y dice, y los envió a predicar el reino y a sanar a los enfermos. Ahí es donde vemos. ¿Por qué les dio? Es como siempre, acompañado con el mensaje del evangelio. Les dio el poder de sanar enfermedades, les envió a predicar el reino y a sanar los enfermos como confirmación. Esos son los 12. Les dio ese poder. Ahora lo que leo Mago en capítulo 10 de Lucas. Capítulo 10, versículo 1, extiende este poder de este don a otro grupo. Dice, después de estas cosas, habla de los apóstoles, los discípulos y lo que ellos iban a hacer en el reino de Dios. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de 2 en 2 delante de toda la ciudad en lugar a donde él había de ir. Okay, eso los envió. Envía a este grupo para predicar, compartir el mensaje de salvación. Versículo 9 dice, dice 8, en cualquier ciudad que entréis, recibirán comer lo que os pongan delante. Y luego dice, y sanar a los enfermos en ella haya. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Él dio a estos 70 la habilidad, el poder, el don de sanar a los enfermos. La habilidad de sanar enfermedades y mientras que están predicando el reino de Dios, el evangelio. Porque las sanidades iban a confirmar el mensaje que ellos fueron enviados. La habilidad de sanar enfermedades, y lo que vemos en el Nuevo Testamento es este poder, esta habilidad que era de Cristo primero, luego los 12 apóstoles y luego estos 70 que el Señor envía en Lucas capítulo 10. Ahora, la pregunta puede ser que si hay otros en el Nuevo Testamento que tenían este don.
Sí. También unos que eran colaboradores de los apóstoles les dio el don. Los que estaban trabajando cercanamente con los apóstoles, predicándole el mensaje de el reino de Dios, el evangelio, los que trabajaban juntamente con los apóstoles les dio este poder a ciertos, como Felipe. A Felipe en Hechos capítulo 8, él, si se acuerdan, en el capítulo 7 mataron a Esteban, comenzó en grande persecución, todos se fueron, dispersieron de Jerusalén. Felipe fue a Samaria, ahí comenzó a predicar Felipe, y dice en 8:7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, milagros, salían estos dando gran voces, y muchos paralíticos eran y cojos eran sanados. Versículo 6 dice, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que él hacía. Él va a Samaria, él comienza a predicar el evangelio y él está sanando ahí. Dios le dio a él este don de sanidad. De sanidad. ¿Quién tenía este don de sanidad? Era Cristo, era los 12 apóstoles, era los 70 que fue enviados y unos colaboradores de los apóstoles en el evangelismo. Tenían este don en el Nuevo Testamento. Esto es el don en el Nuevo Testamento. Aparte de ahí, hermanos, eso no vemos ejercido en las iglesias. No lo vemos en comunidades de creyentes. No lo vemos entre los creyentes que se están sanando unos a los otros. Es un don siempre asociado con Cristo, con los 12, con los 70 y con los que estaban conectados con los 12 como Felipe. Vemos eso ¿dónde? En todo el libro de los Hechos. Y no lo vemos más de eso. Era un don muy limitado en cuanto a quienes lo podía ejercer. Así también con el don de milagros, y eso vamos a estudiar la semana que entra. Pero mientras que este grupo salía compartiendo este mensaje nuevo, el evangelio del reino de Dios, este tremendo, increíble, nuevo mensaje, Dios les dio la habilidad de sanar enfermedades al instante y totalmente, para confirmar que ellos eran de Dios y la gente así creía en su mensaje. Así este don es para autenticar y confirmar la proclamación de los discípulos. Y así lo vemos por todo el libro de los Hechos. Un ejemplo, vamos a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Muy conocido. Segundo mensaje de Pedro. Vamos a ver unas características de esto. Un ejemplo. Aquí dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento que ponían cada día la puerta del templo, que se llama Hermosa, para que pidiese limosna los que entraban en el templo. Cuando vio Pedro y Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que les diesen limosna. Pero Pedro con Juan, fijando los ojos, les dijo: míranos. Entonces les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, oro o plata. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Yo tengo este don. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, lo levantó, y al momento se firmaron los pies y los tobillos. Saltando se puso en pie, anduvo,
y entró con ellos en el templo, andando, saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo vio andar y alabar a Dios, y los que le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Y viendo esto Pedro, ¿qué es lo que Pedro vio? ¿Qué es lo que Pedro vio? Que esta sanidad trajo a la gente, estaban atónitos todos por lo que vieron, y en ver eso, Pedro, en ver que toda la gente estaba atónito, toda la gente estaba atento a lo que pasó y los animó, los trajo, Pedro avienta un tremendo mensaje. Versículo 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales somos testigos. Él avienta el evangelio, viendo que lo que pasó es que este milagro trajo la gente, y da el mensaje. Y eso vemos por todo el libro de los Hechos: sanidad acompañado con predicar el evangelio. Vimos qué es ese don de sanidad y quién es el que lo tenía. Okay. Cristo, los 12, los 70 y los colaboradores. Ahora, para ver este don de sanidad, para ver que no es nada lo que dicen que hoy es, miramos unas características del don y cómo se manifestaba. Es importante entender que el mismo don, el mismo poder, en la misma manera que lo ejercía Cristo en los evangelios, es ejercido por los apóstoles, por todos los que tenían este don. Cristo sanaba ¿cómo? Con una palabra o tocando a alguien, pero sanaba instantáneamente, sanaba totalmente y sanaba multitudes. Hay muchos lugares en los evangelios que dice que Él los sanó todos. Todo lugar donde Él iba sanaba. Casi eliminaba la enfermedad en Palestina en ese entonces. Miramos otra vez en Hechos capítulo 3. ¿Cómo sanaba? Instantáneamente, con una palabra o tocándoles totalmente y a multitudes. En versículo 3... Capítulo 3, de Hechos. Versículo 6 dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, ahí está la palabra, y anda. Y aquí lo toca. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó. Aquí vemos que la misma manera que Cristo les tocaba, una palabra, levántate, le tocó y instantáneamente, dice, al momento. Eso quiere decir, le afirmaba los pies y los tobillos. Y saltando, dice, saltando. Tremendo. Saltando se puso en pie y anduvo entre ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Alabando a Dios. Esto es tremendo. Lo sanó totalmente. Y este hombre nunca había caminado. Nunca. Cojo de nacimiento. Nunca en su vida ha
caminado. No necesitaba terapia física, no necesitaba rehabilitación, lo sanó totalmente. No es como lo vemos hoy en día. ¿Cómo lo vemos hoy en día? ¡Ay, se va a levantar de la silla! Y luego así. Eso no es el don. Eso es un engaño. Y luego va caminando así. Este es el don. Al instante, al momento, se levanta y anda nunca había caminado. Yo creo que ni sabía caminar, pero él inmediatamente lo sanó. Tremendo. Otro ejemplo en Hechos capítulo 9. Vamos a Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9, en Lida, versículo 32. Aquí dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y hay uno que se llamaba Enías, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo, Enías, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Levántate. Este estaba en cama 8 años. Dice aquí, y enseguida ¿qué? Se levantó. Al momento, podemos decir, se levantó. ¿Por qué? Versículo 35. Y le vieron todos los que estaban en Lida y Sharon, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Por qué lo convirtieron al Señor? Porque con la sanidad dio el mensaje del Evangelio y se convirtieron. Porque la sanidad fue acompañado con este mensaje del Evangelio. Y aquí vemos una palabra instantáneamente, totalmente sanado. Se levantó de la cama. No dije en unos días, ya se estaba reforzando tus piernas, ya en poco tiempo vas a poder caminar, Dios te sanó. No. Él se levantó de la cama que estaba 8 años. Ay. Sanaban con una palabra, sanaban poniendo la mano, al instante sanaban totalmente. Y Cristo también sanaba multitudes. Vemos en Hechos capítulo 5. Esto es tremendo. Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Señales son los que apuntan, milagros que apuntan a Cristo Jesús. En el pueblo estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Ok? Milagros y sanidades, prodigios. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, más el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así los hombres como las mujeres. Se crecía la iglesia porque estaba predicando el Evangelio y veían estos señales y prodigios. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, buscando sanidad y milagros. ¿Y qué dice? Y todos eran sanados. Todos. Multitudes sanados. Wow. El apóstol Pedro sanaba a todos. No es como hoy en día. Que vemos hoy en día solamente los escogidos.
son sanados, porque ellos son plantados en estas campañas de estos charlatanes, plantados entre la multitud. Después de la campaña, todos se terminan, ahí va el sanador y ahí están saliendo todos todavía en silla de ruedas y todavía enfermos. Así no es el don en el Nuevo Testamento. El don en el Nuevo Testamento sanaban multitudes. Multitudes. ¿Y estos por qué no sanan todos? Porque solamente escogidos entre la campaña los suben y... Porque no tienen el don. No tienen el don. ¿Por qué no tienen el don? Porque ya no existe. Este don ya no existe. Y cuando no pueden sanar, en esta manera, al instante, totalmente, culpan a Dios. Ellos dicen, pues yo no soy el que sana, es Dios. Yo no sé por qué Dios no te sanó. No es el don. O dicen, no tuviste suficiente fe para ser sanado. Echan la culpa a Dios o echan la culpa a uno mismo. Es totalmente un engaño, porque el don de sanar instantáneamente, totalmente, y a multitudes que ya pueden decirlo, ya no existe. Ya no existe. Hay otra característica de este don que no hemos mencionado. Esto es tremendo. Los que tenían el don podían levantar un muerto. Vamos a Hechos capítulo 9 otra vez. Hechos 9. Pedro. Hechos 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que es traducido, quiere decir Dorcas. Está abundada en buenas obras, en limosnas que hacía. Ella era una mujer que ayudaba a los pobres. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Esta Dorcas murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba ahí. Le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardas a venir a nosotros. Si nomás era de sanar, ¿por qué van a enviar a Pedro ahí? Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodeaba todas las viudas, llorando, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso en rodillas y oró. Saca a todos, se pone de rodillas, ora. Volviendo al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Una palabra, levántate. Y abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. A él la tocó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. La presentó viva. ¿Y qué pasó? Esto fue notorio en todo Jope. ¿Y qué? Muchos creyeron en el Señor. ¿Por qué? Porque esta sanidad fue acompañado con el mensaje del Evangelio, que era de Dios. Hasta para levantar un muerto. Esto es el don de sanidad. Y siempre está conectado con predicar el Evangelio. Ahora, si alguien hoy en día levanta un muerto así, voy a creer que tiene el don de sanidad. Eso es si sana a la multitud que viene a él también. Yo creo que ni hay registrado evidencia de sanidades, mucho menos que levantan un muerto. Pedro estaba predicando en Troas, está predicando largo tiempo, uno cae,
del segundo piso, muere. Sale Pablo, se tira sobre él y estaba muerto y lo levanta. Lo levanta. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el don de sanidad con los otros apóstoles. Así lo que vemos hoy en día no es nada de lo que es el don de sanidad. El propósito del don era para confirmar el mensaje de los apóstoles y que era de Dios. Y ahora ya que lo escribieron en el Nuevo Testamento, el don se terminó, porque ya no lo necesitamos. Y el don, hermanos, era para no era para que ningún creyente sería sano. No era para sanar a los creyentes de sus enfermedades. A eso no era. Y unos hoy en día dicen, Dios no quiere ningún creyente enfermo. Es un ridículo. Era para confirmar el mensaje y todos los que tenían el don entendían eso. Por esa razón ellos no abusaban de ese don. No abusaban. Pablo tenía el don de sanidad y él nunca lo usó fuera de su propósito. Miren Filipenses capítulo 2. Esto es tremendo. Epafrodito, versículo 25 de Filipenses 2. Mas tuve por necesario enviaros a Afrodito, mi hermano colaborador y compañero de milicia en esta batalla espiritual, vuestro mensajero y ministro de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Ese Afrodito se enfermó. Pues en verdad estuvo enfermo al punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no estuviese triste sobre tristeza. Aquí Pablo dice, yo tengo un amigo, un hermano, querido hermano, enfermo al punto de morir. Afrodito, que está enfermo gravemente. Pero Dios es bueno, porque si hubiera muerto yo estaría muy dolido. Y uno dice, ¿qué pasa, Pablo? Tú tienes el don de sanidad. ¿Por qué no lo sanas? ¿Por qué no lo sanas? Tú puedes sanarlo. Tú tienes ese don. Sánalo. ¿Por qué? Porque Pablo no usaba el don fuera de su propósito. El don era señal a los incrédulos que este mensaje era de Dios. Así es como se usaba el don. Ahora, en 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, cuando está dando sus despedidas, en versículo 20 dice, Trófimo dejé en Mileto como enfermo. Pablo, qué malo eres. Qué malo eres. Tienes el don de sanidad y no lo sanas. ¿Por qué? Lo dejas ahí enfermo. Porque él no ejerce ese don fuera de su propósito. En 1 Timoteo capítulo 5, Timoteo está enfermo. Pablo no le dice, Timoteo, busca a alguien que tiene el don de sanidad para que él pueda venir a sanarte. No, él le dice, ya no bebes agua, sino usa poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Él no dice, busca a alguien que tiene este don, que puede venir y ponerte la mano y te sana y esto y lo otro. No. ¿Por qué? Porque no usan este don fuera del propósito, que es confirmar el mensaje del evangelio. Pablo tenía aguijón en la carne y nunca se sanó a él a sí mismo, ni buscaba sanador. ¿Por qué? Porque eso no es el propósito del don.
Y hoy hay sanadores que dicen Dios no quiere ningún creyente estar enfermo. Lo que Dios no quiere es que el don de sanidad sea usado en una manera torcido y pervertido. Porque hoy en día el don ya no existe. Y muchos dicen, ¿y por qué lo buscan? ¿Qué dijimos la semana pasada? El problema número uno del ser humano es la enfermedad. Va a ser cualquier cosa. Como vimos en Job 2:4. Él dará todo por su vida. El don ya no existe. Y los que hacen los charlatanes, ellos no tienen el don. ¿Por qué? Porque no recibieron el don de Cristo o ni de los apóstoles. ¿Por qué no lo tienen? Porque la Biblia está completo. Ya no necesitamos más revelación con milagros. Eso era su propósito. Y la palabra no necesita más confirmación fuera de sí mismo. Es suficiente para que el hombre sea enteramente preparado. Los sanadores tienen doctrina torcido en otras áreas. Por esa razón no los podemos creer. Lo usan fuera del propósito de Dios. Los sanadores no van a los hospitales para sanar a multitudes. Y no sanan con una palabra, no sanan instantáneamente, no sanan totalmente, no sanan multitudes y no levantan los muertos. ¿Cómo dicen que tienen el don, pues? Es fácil responder, no lo tienen. No lo tienen. Hermanos, eso es el don de sanidad. Hay muchos libros y muchos más ejemplos en la palabra de Dios en cómo Dios usa este don y sus propósitos. Si quieres entrar en un profundo estudio en esta área, hay muchos recursos. Pero todo esto es para confirmar el mensaje. ¿Cuál mensaje? El poder de la cruz. Tropiezo para los judíos, locura para los gentiles, pero es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Es el poder de la cruz, un mensaje de locura, pero es confirmado con señales, prodigios y milagros, hechos por un tiempo específico, en una manera específica, por unas personas específicos, solamente, y ya no existen. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por enseñarnos, Señor, de este engaño que hay, Señor, por todo el cristianismo, por estos sanadores. Y los podemos nombrar aquí, pero no hay propósito, Señor. Simplemente tenemos que solamente mirar a tu palabra y ver lo que ella dice acerca de lo que es este problema en la iglesia. Ayúdanos ahora, Señor, compartir este mensaje con los que están en un lugar torcido, equivocado, pero no debatiendo con ellos, no peleando con ellos, sino predicando la verdad, que es el Evangelio de Cristo y el poder de la cruz para sanar. Sanar por sus heridas nuestra enfermedad espiritual. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie por el último canto, por favor.
Pueden tomar asiento. Nomás quiero aclarar. No van a decir que Luis no cree que Dios sana. Yo creo que Dios sana. Yo creo que Dios sana milagrosamente. Yo creo que Dios puede usar cualquier persona a sanar. En oración, un doctor, la tecnología, Dios sana. Y Él sana hoy en día. Y Él sana con milagros. Pero hoy no exista el don de sanidad. Porque no es necesario. Porque ya nosotros sabemos el propósito. Ahora nosotros vimos hoy por qué sanidades, el por qué, por este mensaje nuevo. ¿Quién lo tenía? Vimos qué era el don y cómo se operaba. Y vimos que no se usaba este don fuera de su propósito. Y pon todo esto en contraste a lo que vemos hoy y podemos concluir que claramente es un engaño lo que vemos hoy en día. Y es para nuestra edificación y para cuidarnos y guardarnos en la verdad de lo que es la Escritura. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo aquí, Señor, y por tu palabra que nos guía a toda verdad. Ayúdanos siempre a entenderlo en su contexto, Señor, y lo que fue el propósito del autor que lo escribió. Y ahora pedimos, Señor, que bendices nuestro tiempo en el parque, Señor, y nuestra semana preparándonos para el retiro. Señor, que podamos tener un tiempo agradable allá en tu palabra y en comunión con los hermanos. Gracias te damos, pedimos tu ayuda siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si tienen preguntas del retiro, me lo hacen. De qué llevan o cualquier cosa. Tal vez lo puedo responder.